Muy bien, vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias infinitas le damos en esta preciosa noche por su gran amor, su bondad, su misericordia. Gracias por la oportunidad que usted nos da de unirnos para continuar con nuestro estudio de exégesis bíblica, hoy para indicar cómo trabajar la fase 3 y 4. Pedimos que usted nos ayude, que su Espíritu Santo imparta sabiduría, entendimiento en cada uno de nosotros y podamos aprovechar al máximo la clase de hoy. En sus manos preciosas nos encomendamos, le bendecimos y le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, una vez más, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de hoy. Vamos a tener para hoy día eh, el explicar cómo trabajar la fase 3 y la fase 4 de nuestra exégesis bíblica. Por ende, permítame por favor, voy a compartir pantalla para mostrar el archivo de PowerPoint y podamos ayudarnos con este archivo. Muy bien, vamos a ver la fase número 3. La semana anterior, con la ayuda del Señor, estuvimos trabajando la fase 1 y fase 2. Ahora vamos a trabajar la fase número 3. La fase 3 se conoce como análisis del contexto histórico general. Análisis del contexto histórico general. En esta fase sí se le puede permitir que ustedes utilicen fuentes de información aparte de la Biblia. Es decir, que pueden utilizar en esta fase ya libros o comentarios o también Biblia de estudio para conocer un poco más sobre los campos que se necesita investigar para trabajar esta fase. Entonces, la fase 3, análisis del contexto histórico general. ¿Qué se necesita trabajar en esta fase? En el análisis del contexto histórico general, se necesita trabajar tres elementos o tres partes, al igual que hemos visto en la fase 1 y fase 2. La primera parte, dentro de esta fase 3, se necesita entonces investigar el lugar y fecha de composición del documento. El lugar y la fecha de composición del documento. Recordemos que cada documento que tenemos en la Biblia ha tenido su origen, tuvo una fecha de escritura en el tiempo que inicialmente se escribió. Por ejemplo, difiere un poquito si es que se está trabajando con evangelios, que es un género literario narrativo. Con el género literario narrativo se necesita conocer dos de los dos de los lugares y la fecha donde se escribió. Recordemos que todo documento tiene necesariamente, número uno, la fecha de escritura de donde se escribió el evangelio. Y número dos, la fecha donde surgieron los acontecimientos que se narran en el libro de los evangelios. Por ejemplo, nosotros pudiéramos certificar que cuando Mateo se dice que escribe aproximadamente por los años 70 el Evangelio, pero los eventos que se van a estar narrando dentro de ese Evangelio surgieron aproximadamente desde el año 27 hasta el año 30 aproximadamente. Por ende, entonces, eh, necesitamos allí, cuando se trata de hacer exégesis de los evangelios, conocer esas dos fechas y esos dos lugares. ¿Dónde estaba Mateo cuando escribe el evangelio? Y también dónde estaban los actores que menciona Mateo cuando se registraron aquellos eventos.
Asimismo, también cuando se hace exégesis bíblica el libro de Hechos. Los libros de los Hechos, por ejemplo, van narrando de manera cronológica eventos que fueron surgiendo y que posteriormente Lucas va a recopilarlo y va a escribir los acontecimientos que habían surgido en ese tiempo. Me parece que alguien más está compartiendo la pantalla y eso como que distorsiona un poquito, eh, no sé si el sonido, pero sí la imagen. Eh, Creo que es nuestra hermana Lorena que está compartiendo pantalla. Allí dejo de compartir. Muchas gracias. Ok, vamos entonces a continuar. Decía entonces que dentro de esta fase necesariamente se necesita conocer el lugar y fecha de composición del documento. Ahora, como el género literario que nosotros estamos utilizando son epístolas, las epístolas necesariamente hay que conocer el lugar donde se dieron los acontecimientos y luego también el lugar donde se encuentra la persona que escribe hacia los actores que van a recibir el documento. Y igualmente la fecha, ¿verdad? Porque cuando Pablo comienza su viaje misionero, por ejemplo, él comienza aproximadamente su primer viaje por el año 48, entre 48 y 49, por allí. Y en ese primer viaje va a llegar a la región de Galacia. Cuando él va a escribir a la iglesia en Galacia, va a ser un año después, es decir, después que él había terminado su viaje misionero y había incursionado a esa zona, luego, después de un año, él va a escribirle a quienes había llegado con el evangelio inicialmente hacia un año. Entonces hay que tener en consideración ese dato que es muy importante. Ahora, hay una recomendación que se necesita realizar cuando se trata de usar fuentes de investigación. Siempre que uno va a usar fuentes, ya en este caso libros, comentarios o Biblias de estudio, se recomienda que se necesita conocer el autor de ese libro. Cuando digo el autor del libro, no estoy haciendo referencia en sí a si es Pablo o si es Pedro o si es Santiago, sino algún libro que se escribió después y que esa persona tuvo que investigar mucho para poder registrar acontecimientos que él va a mostrar en su escrito. Por ejemplo, ustedes eh, están leyendo un libro de texto de, eh, de un pastor que a mi manera de ver propone allí pues algunos puntos específicos de exégesis bíblica. Pero, por ejemplo, si ustedes van a conocer datos históricos de alguna epístola, hay escritores como Merrill Tenney, por ejemplo, un libro que a la final ustedes ya han leído. Merrill Tenney tiene mucha información de lo que se registra en los evangelios, en las epístolas, en el libro de Hechos. Entonces él tiene mucha información. Usted entonces tiene que allí conocer quién es Merrill Tenney, si tiene una posición doctrinal teológica adecuada, porque usted ahora encuentra de todo, ¿no? Y hay escritores que pudieran ser, por ejemplo, mormones, o que pudieran ser de Pare de Sufrir, o que pudieran ser de una línea neopentecostal. Entonces ellos, de acuerdo a su pensamiento, van a poner la información. O pudieran ser adventistas, ¿no? Hay muchos libros de adventistas también en este tiempo. Entonces hay que conocer un poquito quién escribe el libro que usted va a usar para su investigación. Número dos, si el contenido que él está exponiendo en ese libro ha sido fruto de una investigación seria y si es que a la final se ha respaldado, se ha apoyado también en otros investigadores o escritores para fundamentar los puntos que él está compartiendo. Entonces, es muy importante también identificar
el contenido. Y número 3, también es muy importante identificar el editorial, o si es editorial Vida, o si es editorial, eh, ¿cuál otro editorial hay? Bueno, hay algunos editoriales de los escritores de diferentes libros, y pues usted puede allí certificar también si el editorial, el que se ha encargado de la publicación del libro, es una persona o es una entidad seria y de confiar, ¿no? Para que usted se asegure que la información que va a encontrar y que luego usted va a compartir es confiable, es fiable. Entonces, aquí ya usted sí está autorizado a utilizar como fuente de información algún otro libro que pues necesariamente esté usted en la posibilidad de consultar. Eso es la primera parte dentro del análisis del contexto histórico general. Luego, usted va a trabajar dentro de esta fase número 3 también la historia y la cultura que rodea la ciudad. La historia y la cultura que rodea la ciudad. ¿Y cómo va a hacer eso? Si usted, por ejemplo, está trabajando la epístola a los Efesios, tiene que investigar cómo era la ciudad de Éfeso en aquel tiempo, cuál era la cultura de esa ciudad. ¿Había deidades que adoraban los habitantes de Éfeso? ¿Cómo ellos manifestaban esa adoración a esas deidades paganas? Eh, Asimismo, usted pudiera también poder investigar cómo reaccionó la gente cuando Pablo llegó hasta esa ciudad y qué era lo que predominaba allí. Por ejemplo, si estamos hablando de la epístola a los Efesios, nosotros conocemos por historia que en Éfeso había una deidad suprema a la cual ellos adoraban. Y esta deidad era nada más ni nada menos que la diosa Diana, conocida por los efesios también dentro del ámbito griego como Afrodita. Y que incluso cuando, según el libro de Hechos, cuando llega allí Pablo en su viaje misionero, en su tercer viaje misionero, se dice que se formó un alboroto. ¿Por qué? Porque al momento que reciben algunos el Evangelio, les significó que esas personas que reciben el Evangelio, ellos ya no van a estar adorando a Diana. Y se le fue abajo el negocio a un hombre llamado Demetrio. Y Demetrio era un platero, ¿no? Alguien que se dedicaba a hacer, era un artesano que hacía templecillos de plata de la diosa Diana. Entonces, este hombre va a formar allí un alboroto para levantar al pueblo y querer matarlo a Pablo. Se dice en el libro de Hechos que en aquella ocasión gritaron por algunas horas de una manera fervorosa, ¿no? Grande es Diana de los Efesios. Entonces, mire cómo este factor pudiera ayudar mucho al momento que se va a estar haciendo la exégesis bíblica de la epístola a los Efesios. Asimismo, si es la epístola a los Filipenses. Recordemos allá que cuando llegó Pablo a la ciudad de Filipos, en su segundo viaje misionero, allí había un carcelero, ¿verdad? Y que este carcelero fue ganado por Pablo de una manera bastante especial, porque el evento que surgió cuando cuando Pablo llega allí a Filipos, manifestó No un puedo. poder muy grande, Dios, No sé, no porque sé ubicar. ellos estaban encarcelados en el calabozo más adentro, estaban encadenados en el cepo. Sí. Y pues allí vimos que este carcelero pensaba que que los presos se habían escapado y eso le significaba que él iba a ser muerto. Pues resulta que Pablo le dice que ahí están todos los presos, que nadie se ha escapado y que él esté tranquilo. Entonces eso le causó una impresión muy grande a él. Y luego él hace una pregunta y dice, bueno, ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? Y luego pues Pablo le dice, y cree en el Señor Jesucristo y se salvo tú y tu casa. Entonces, eventos que muestran allí también mucho de la cultura
que había allí en esa ciudad. Entonces, ¿qué hay que investigar allí? La historia y la cultura que rodea la ciudad. Ese factor es importantísimo poder investigarlo y pues una vez más, allí ya usted puede hacer uso de material que no está precisamente en la Biblia. Aparte del texto que usted tiene en la Biblia, aparte de su epístola, usted ya puede consultar también otro libro. Cuando entonces se analiza o se investiga la historia y la cultura que rodea a la ciudad, es importante notar que sin importar el género literario, básicamente debe considerarse la ciudad y la cultura en donde se realizaron los hechos o donde se realizarán en el caso de ser escatológico, como por ejemplo si fuera del libro de Apocalipsis. Eh, Se ha mencionado que existen al menos unos 4 géneros literarios en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos trabajando directamente con el epistolar. Número 1, los evangelios. Y dentro de los evangelios, pues el estudiante considerará la ciudad, la cultura donde se realizaron los hechos, no necesariamente donde se escribió, porque cuando el escritor bíblico está eh, narrando o ha investigado aquellos acontecimientos, no se centra mucho del lugar donde él estaba, sino donde se desarrollaron los eventos. Por ejemplo, Marcos. Marcos menciona mucho los lugares donde Pedro frecuentaba, ¿verdad? Porque muchos dicen que probablemente Juan Marcos fue un discípulo de Pedro. Y pues eso se lo nota en el Evangelio. Cuando usted lo lee, usted puede allí percibir esos datos que el mismo Evangelio está dando y eso le da un entendimiento mayor de los acontecimientos o de los lugares donde él narra. Él, por ejemplo, narra que fue a Capernaum y entró luego a la casa donde vivía Pedro, estaba la suegra enferma y luego fue sanada. Entonces, es importante que se pueda conocer los datos de la ciudad y la cultura donde se realizaron los hechos. Asimismo, en el libro de los hechos se analiza no solo la ciudad, sino las posibles regiones y dominios gubernamentales que prevalecían en ese momento. Haciendo referencia a los Gálatas, mire que habla de toda una región. Se interpreta que fue inicialmente la región de Gálatas del norte, de la Galacia del norte, porque las regiones del sur, Pablo va a llegar, es en su segundo viaje misionero. Entonces, como que hace mención de las regiones del norte, pero qué importante poder considerar también esa información. Eh, Cuando es el género literario apocalíptico, que utiliza necesariamente el profético, allí habla de los lugares donde se van a desarrollar eventos a futuro. Eh, Según Birkler, que es un famoso escritor, dice él que hay 3 preguntas secundarias importantes para determinar el contexto histórico cultural general. En primer lugar, ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? Mire que esta pregunta también pudiera ayudar al plantearla como se hizo en la fase 1 y en la fase 2. Pudiéramos plantear esta pregunta. ¿Cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? Y basado en esa pregunta, buscar información para poder compartirla ya en el momento del trabajo exegético. En una segunda pregunta que se puede plantear también, ¿cuáles son las costumbres cuyo conocimiento aclarará el significado de una acción determinada? ¿Cuáles eran las costumbres? Por ejemplo, cuando leemos nosotros la epístola de los Gálatas, vemos que eh, ellos habían sido fundados, un pueblo muy antiguo, y eran los galos, ¿no? Y ellos tenían una costumbre bastante arraizada en sí mismo, que no querían ellos renunciar a esas costumbres. Y pues como que eso estaba influyendo mucho, aparte también
de las enseñanzas falsas que llevaron maestros falsos y que estos dos factores, su cultura y la falsa enseñanza de los maestros falsos, influyeron para que ellos se alejen del verdadero evangelio. Entonces es importante también considerar cuáles son las costumbres de esos lugares donde se dirige el escrito. Y en tercer lugar, cuál era la condición espiritual del auditorio. Si la condición espiritual era una condición de adoración a Dios o de una condición espiritual de adoración a deidades paganas. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la epístola a los Corintios, la ciudad de Corinto era una ciudad con una cultura muy, pero muy afianzada, y esa cultura estaba influyendo mucho para el desarrollo también del cristianismo dentro de esta ciudad. Se imagina que había problemas de inmoralidad, tanto así que un propio hijastro estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Asimismo, en Corinto habían los famosos lugares donde iban a celebrar los fines de semana, y utilizaban un término incluso los que habitaban en Corinto y decían vamos a corintiar. Y cuando ellos mencionaban vamos a corintiar, era todo lo malo y lo perverso que iban a realizar en aquella noche. Entonces, esa cultura, ese pensamiento comenzó a influir tanto que la iglesia comenzó a absorber parte de esas costumbres, por la cual Pablo escribe para realizar las respectivas correcciones. Entonces, mire qué importante también considerar estos datos que se le está compartiendo. Se dice entonces que solo después de responder estas preguntas, tres preguntas que se ha planteado, el exégeta bíblico podrá tener un panorama histórico-cultural que le ayude a comprender algunas acciones, elementos, menciones honoríficas sobre el texto que es objeto de análisis. Luis Bercot, por otro lado, dice que es importante la contribución al mundo hermenéutico y menciona unas 4 presuposiciones básicas para la interpretación histórica. ¿Qué dice Berkov? Berkov dice, la palabra de Dios se originó en un mundo histórico y por lo tanto solo podrá entenderse a la luz de la historia. Se dice que nadie pudiera interpretar de una manera correcta si no conoce la historia de esos lugares. Por eso es importantísimo conocer estos datos que se debe trabajar en esta fase de la exégesis bíblica. Lo segundo que dice este famoso teólogo Berkov, él dice que jamás podrá entenderse plenamente una palabra hasta que se la comprenda como una palabra viva. Esto es tal como se originó en el alma del autor. Mire que hay términos que utiliza el escritor bíblico que pudieran notar también o hacer notar esas costumbres históricas que tenían arraigadas como pueblo. También dice Bercot que es imposible entender a un autor e interpretar sus palabras correctamente a menos que se le considere a la luz de su fondo histórico. Y en cuarto lugar, él dice que el lugar, tiempo, circunstancias y forma de concebir el mundo y la vida que se tenía entonces influenciarán los escritos producidos bajo tales condiciones de tiempo, lugar y circunstancias. Los argumentos entonces que utilizaba Berkov deben de hacer eco en los alumnos sobre la necesidad de elaborar el contexto histórico y cultural para poder plantearlo en su trabajo exegético. Hay también un autor de apellido Meyer y él dice que puede ayudar y da unas recomendaciones de cómo se puede identificar la historia y la cultura que rodea a una ciudad. Y esto creo que es un aporte muy importante. Dice este autor que la primera forma de extraer esta información es a través del uso de diccionarios bíblicos. Usted, por ejemplo, si tiene la epístola de Filipenses, entonces tome el diccionario bíblico y busque allí la ciudad de Filipos
y de seguro que allí va usted a obtener mucha información de la historia de esa ciudad, cuándo fue fundada, quién la fundó, por qué se llama así. Y mire que se dice que Filipos es una ciudad que su nombre se lo debe a su fundador. Y pues de allí la epístola a los filipenses. Entonces, mire que al momento de consultar un diccionario bíblico, este diccionario bíblico puede de emanar o puede transmitir mucha información histórica de esa ciudad. Eso es lo primero entonces que dice Meyer. Eh, Número dos, él dice que otra forma es a través de la consulta de comentarios bíblicos y exegéticos. Estos normalmente incluyen un apartado donde comunican a sus lectores los elementos más trascendentes sobre la historia y la cultura detrás de las ciudades bíblicas. Y número tres, la tercera recomendación que él dice es buscar en las Biblias de estudio selectas. Normalmente las Biblias consideran esto al inicio de cada libro como una herramienta histórica cultural para los estudiantes de las escrituras. Entonces, una forma sencilla de poder obtener información es consultando diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos y Biblias de estudio. Aparte de libros, ¿no? Que hay buenos libros que también dan mucha información, pero como ya dijimos hace un momento, hay que considerar quién es el autor del libro, porque al conocer su nombre, vamos a nosotros a conocer qué línea de pensamiento dentro del ámbito teológico tiene. Si es calvinista, o es arminiano, o es neopentecostal. Entonces es muy importante conocer allí su línea de pensamiento. Asimismo, el contenido de lo que él informa y pues el editorial que auspicia también la publicación de sus libros. ¿Estamos hasta allí? Muy bien. Y lo tercero que hay que trabajar dentro de esta fase, el análisis del contexto histórico, es la historia y la cultura que rodea a la iglesia. La historia y la cultura que rodea a la iglesia. Y dentro de esa investigación, entonces es muy importante que se pueda considerar, número uno, quién, cómo, cuándo y dónde se fundó. ¿Cuándo se fundó? Ya no la ciudad, no, ahora la iglesia. Es decir, ¿cuándo fue que se llevó el evangelio allí y fruto de transmitir el evangelio se estableció la iglesia? La historia y cultura que rodea a la iglesia. Un tercer elemento a considerar dentro de la tercera fase, entonces exegética, es la historia que rodea a la iglesia. Este apartado normalmente es para el uso de los pasajes epistolares, aunque no están exentos los otros géneros. Con esta indicación, lo que se quiere decir es que las ejístolas normalmente incluirán este elemento. Los otros géneros dependerán más bien del pasaje seleccionado. Un ejemplo claro podría presentarse en un pasaje donde el destinatario no es una congregación, sino una persona en específico, como por ejemplo las epístolas pastorales. Asimismo, pudiéramos también ver la tercera epístola de Juan, que es dirigida directamente para su amigo Gallo, ¿verdad? Entonces, mire que allí el destinatario es una persona específicamente. Eh, Allí, entonces, cuando se trata de eso, el enfoque es hacia la ciudad donde vivía o se desarrolló el receptor del documento, donde vivía Gallo. Usted puede investigar allí si es que fuera su documento en donde está su pericopa, la tercera epístola de Juan. ¿A cuál gallo será que se refiere? Porque había gallos en diferentes lugares. Había gallo en Derme, había gallo en Listra, había gallos en Iconio, había gallos por todas partes. Entonces, ¿a cuál de esos gallos sería que escribe Juan cuando él envía esta epístola con un destinatario específico a Gallo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vivía? Porque ese dato le puede generar mucha información para trabajar esta fase.
Lo primero entonces que se tiene que hacer para alcanzar la historia y la cultura que rodean a la ciudad es responder a las siguientes preguntas. Número uno, ¿quién, cómo y cuándo, dónde se fundó? Número dos, ¿cuáles eran los roles, valores o costumbres sociales? Número tres, ¿cuáles eran sus intereses económicos o asuntos políticos? Y número cuatro, ¿cuáles eran sus prácticas o creencias religiosas? Al considerar la respuesta de estas preguntas, el exegeta bíblico entonces estará listo para proseguir en su ejercicio exegético. El escritor Maggi, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Con el autor de los libros de Fe y Acción, dice que hay ciertas superposiciones entre las preguntas sobre los roles, valores y costumbres sociales, intereses económicos, creencias y prácticas religiosas. Al contestar estas preguntas, el orden no importa. Cada estudiante puede contestar las preguntas con palabras diferentes y maneras diferentes. El comentario de McGee invita a identificar que lo importante de responder las preguntas con la información obtenida es que el estudiante podrá vislumbrar un horizonte muy similar al de los tiempos bíblicos, conociendo sus roles, valores, costumbres sociales, intereses económicos, régimen político, sus filosofías de vida y sus prácticas religiosas, entre otros datos de interés. Un modelo efectivo, dice McGee, para responder las preguntas anteriormente mencionadas es el ofrecido por Gordon Fee. Lo menciona él. Y pues allí, ¿qué dice Gordon Fee? Él recomienda hacer una lista de todo lo que pueda proporcionar alguna información acerca de los destinatarios y su situación. ¿Qué dice explícitamente? ¿Qué está implícito? ¿Tiene una conducta que es necesario corregir? ¿Es el problema algún malentendido teológico o frase de comprensión? ¿Necesitan ellos consuelo, exhortación o corrección? Si hay algún problema específico, vino de afuera o surgió de adentro, hay alguna indicación de cómo se enteró el autor de la situación. Menciona aquí en este autor, ¿no? Esa es la recomendación que da este autor. Entonces, lo único que se necesita aquí es investigar respondiendo a esas preguntas que están planteadas allí. Al usar esas preguntas y respuestas para las mismas, de seguro que le va a dar la información que se necesita para complementar el trabajo en esta etapa. Quiero proyectar el ejemplo que eh, está cargado en la plataforma y que puede ayudar mucho también para la ayuda que se necesita dentro de el trabajo de esta fase. Ahí está el documento Word. Esto está subido en la plataforma. Entonces esta es la fase número 3. Aquí está la portada. Fase 3. Y aquí está lo que necesitamos trabajar. Número 1, historia y cultura que rodean la ciudad. ¿Qué he puesto yo? Mi exégesis bíblica es sobre la epístola a los Gálatas. Entonces, al usar algunas fuentes, pude encontrar yo algunos datos. En primer lugar, mi fuente mucho más fidedigna es la propia epístola, ¿verdad? Con la cual estoy trabajando. Entonces, pongo aquí, el apóstol Pablo dirige esta carta a la iglesia de Galacia, lo dice en el capítulo 1, verso 2. ¿Dónde estaban ubicadas las iglesias receptoras de esta epístola? La respuesta no es tan obvia como parece, considerando el hecho de que por aquel tiempo existían dos regiones que podrían corresponder a Galacia. La región desde el punto de vista étnico correspondería a la parte norte del territorio comprendido por la provincia romana del mismo nombre. En dicho lugar aún estaban descendientes de las antiguas migraciones de galos. De allí el vocablo Galacia para designar esta zona que arribaron a la región central de Asia Menor por el siglo III. Mire que eso es información histórica. Todo eso es información histórica que se lo puede encontrar utilizando las fuentes que antes he mencionado.
Este dato es muy importante con respecto a esto. Merrill Tenney dice, yo estoy usando el libro de Merrill Tenney y mire que para respaldar que esa información no es mía, la estoy obteniendo de Merrill Tenney, estoy usando allí una cita bibliográfica. Y así es como debe trabajarse el documento, porque esa información no es suya. Usted la encontró en un autor de un libro. Acá dice, este dato es muy importante. Con respecto a esto, Merrill Tenney dice, en el año 25 a.C., el último rey galo llamado Ammintas dejó por testamento la herencia de su reino a los romanos. Estos extendieron el territorio original de Galacia para incluir parte de Frigia, Licaonia, Pisidia y Panfilia, formando allí la provincia romana que conservó el mismo nombre. Y ahí está citado a pie de página el, el libro, mire, el libro, el editorial y el lugar también y el año donde se publicó el libro. ¿Por qué? Porque acá pues ya se está haciendo notar que esa información no es mía, sino que es fruto de la investigación que he tenido que hacer. Luego, sigo argumentando, la región desde el punto de vista étnico pertenecería al norte de la provincia romana del mismo nombre. Los galos, antes de que llegue el Evangelio a ellos, por medio del apóstol Pablo, tenían prácticas de acuerdo a sus tradiciones. La cultura gala tenía la tendencia a la magia, adivinación, prácticas oscuras. Y allí encuentro sustento también en lo que la epístola a los Gálatas dice en el capítulo 5, verso 18 al 20, ¿no? Cuando Pablo menciona que estaban volviéndose nuevamente atrás. En aquel territorio todavía quedaban descendientes de las antiguas migraciones de galos, de allí el término Galacia que se usa para mencionar esta zona. Ellos llegaron a la zona central de Asia Menor por el siglo III a.C. En el tiempo que Pablo llega a esta zona, ellos se convierten a Jesús, pero al parecer luego los grupos judíos comenzaron a enseñar los rituales de la ley. Lo dicen Gálatas 1:6 y 3:2. Habían creído en Jesús como Salvador, habían evidenciado esa fe con su bautismo. Lo dicen Gálatas 3:27. Y allí está trabajado entonces la primera parte que pide esta fase número 3, que es la historia y cultura que rodean la ciudad. Están allí propuestos de acuerdo a las preguntas que le estaba compartiendo hace un momento. La segunda parte, historia y cultura que rodea a la iglesia. Pablo fundó iglesias en las ciudades gálatas del sur de Antioquía, lo dice en Gálatas 3:1, Hecho en 13:14. Al parecer el apóstol llegó a esos lugares por una necesidad de enfermedad, probablemente problema en sus ojos. Buscó refugio en esa zona y ahí están todos los sustentos bíblicos. Llegó allí en su primer viaje misionero, año 48 después de Cristo, acompañado de Bernabé, su compañero de viaje. Tenía familiares en Chipre. Llegaron allí y luego pasaron a las ciudades de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Hechos registra el establecimiento de tales iglesias por parte del apóstol en Antioquía de Pisidia. Lo dice en el capítulo 13 de Hechos, verso del 14 al 50. Iconio, y allí están también las referencias. Aunque existe la probabilidad de una interpretación diferente en mi posición, me inclino a aceptar como receptoras de la carta aquellas iglesias fundadas por Pablo en su primer viaje misionero. Por la investigación que yo he tenido, tengo el derecho también de poner mi postura y allí la estoy compartiendo de acuerdo a lo investigado. El contexto social de la carta a los Gálatas permite situar el posible lugar de los destinatarios, el impacto que ejerció sobre ellos la influencia del Imperio Romano, la vida o la organización socioeconómica de las comunidades, así como la relación entre judíos y no judíos. Al mismo tiempo sirve como telón de fondo para comprender la estrategia misionera de Pablo en su intento por responder a los conflictos y divisiones que se suscitaron dentro de dichas comunidades. Parece que ellos menospreciaban a Pablo y su mensaje era inconsciente de su peligro espiritual y estaban equivocados en cuanto a Abraham, a la fe y a la justicia. Entonces mire que aquí todo esto es información
que yo encontré no solo en la epístola, que allí está sustentado con cada uno de los versos, sino también en las fuentes externas que he consultado. Luego, la fecha y lugar de la composición de la epístola. Asumiendo que la carta fue escrita poco después del primer viaje misionero de Pablo y antes del concilio de Jerusalén, Hechos 15, habría sido enviada por el año 48-49 después de Cristo. Se constituye así la epístola más antigua que Pablo escribe. Pues de allí todos los datos también que he encontrado tanto en Gálatas como el libro de los Hechos, que también es parte de mi fuente externa. Y allí está trabajado ya lo que es la tercera fase del exégesis, donde mi material de apoyo no solo es mi epístola, sino también fuentes externas, como libros, diccionarios, comentarios, en fin, lo que se pueda utilizar. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Ok, con eso entonces sería la fase número 3. Ahí están ya listos para trabajarla, utilizando fuentes externas también para que se respalden en su investigación. Muy bien, vamos entonces ahora a trabajar la fase número 4. La fase número 4 es ya un poco más fácil. Esta fase implica analizar allí estos 4 elementos. Esta fase se llama análisis contextual básico. Análisis contextual básico, en la fase 4. Y aquí hay que trabajar estos cuatro elementos que nos pueden ayudar para ya ir definiendo mucho más certera la investigación que estamos realizando. Entonces, número 1, determinar los límites del pasaje. En esta parte, el exégeta bíblico se vale de que usted vuelva a analizar su perícopa. Y si considera que su perícopa no está completa, es decir, que si la idea del escritor bíblico está antes de lo que usted escogió, usted puede extenderla. Es decir, allí rectificar y decir mi perícopa, por ejemplo, era Filipenses capítulo 2, verso del 3 al 8. Pero me he dado cuenta que al analizar, parece que la idea del escritor no nace en el verso 3, sino que nace en el verso 1 y que se extiende hasta el verso 12. Entonces usted va a hacer ese análisis y se vale que pueda allí determinar ya los límites en sí del pasaje que usted ha escogido o de su perícopa, como también se la conoce. Por eso, pues lo segundo es evaluar la posible amplitud de los contextos. Porque si es que usted tiene la idea clara de que la idea del escritor no comienza en el verso que usted tenía, sino que comienza antes o comienza después, eso significa que también los contextos van a cambiar, van a cambiar un poco. Y pues allí el pasaje objeto de análisis va a tener que ser analizado ya con los contextos anteriores o posteriores que usted ya está definiendo, porque a estas alturas ya ha estudiado bastante su texto, ¿verdad? Ya está familiarizado con él, ya se lo sabe hasta de memoria, creo, porque ha ido de principio a fin y ha leído y que ha requete leído buscando la información para la fase número 2 y luego para la fase 3 y luego para la fase 4. Entonces, allí usted va a evaluar la posible amplitud de los contextos. Y luego también va a reconocer los párrafos que componen el pasaje. Si allí dentro del pasaje que usted ha seleccionado
eh, pudiera ser que tiene pues unos 4 párrafos. Usted lo va a determinar allí al momento de hacer, al momento que está realizando ese análisis. Eso es muy, pero muy importante. Y pues usted está en la posibilidad también de poder realizar allí esa ampliación o disminución de su perícopa con el análisis respectivo. Muy bien. Déjeme por favor encontrar por aquí un documento. Quiero mostrarle el modelo que también estamos usando para que usted pueda guiarse con ese modelo en esta fase también. Ahí está el modelo de la fase número 4. ¿Qué dice este modelo? Ahí está la primera parte de la fase 4, determinar los límites del pasaje a estudiar. Inicialmente yo había tomado esos versos para trabajar mi exégesis bíblica, y al volver a analizar y después de haber estudiado tanto la epístola a los Gálatas, lo que yo vuelvo a hacer o lo que yo hago es rectificar que mi perícopa está bien tomada. Mi pasaje Gálatas, capítulo 1, verso del 11 al 24. Pero si es que yo hubiera tenido conciencia de que la idea que estoy trabajando no comenzaba en el verso número 11, sino que comenzaba, por ejemplo, en el verso número 8, allí puedo cambiarlo, no me afecta para nada. Y si considero también que mi perícopa puede ser extendida, que la idea del escritor no termina en el verso 24, sino que termina, supongamos, en el verso 30, también hago el ajuste necesario y no me afecta para nada. O sea, esta fase es para rectificar el análisis que hemos venido realizando. Y usted lo plantea únicamente así. Si tiene que cambiarlo, lo cambia sin ningún problema. Eh, Esto entonces conlleva a la parte B, evaluar posible amplitud del contexto. Digo aquí, al examinar nuevamente el texto, no considero cambiarlo, porque para mí creo que está bien lo que inicialmente tomé, así que no tengo por qué cambiarlo. Y luego, los párrafos que me llevan a reconocer de lo que habla la perícopa en la perícopa que yo he seleccionado. Reconocer los párrafos que componen el pasaje. Entonces yo encontré aquí 4 divisiones de la idea que estoy analizando dentro de estos versos bíblicos. Número 1, el testimonio del Evangelio. A mi manera de ver, lo narra en el capítulo 1, verso 11 y verso 12. Número 2, el testimonio del antiguo hombre. Porque Pablo allí testifica, ¿no? Quién era, cómo se comportaba antes, eh, y cómo lo reconocían los judíos, ¿no? El testimonio del antiguo hombre. A mi manera de ver, lo mencionan en el verso 13 y 14. Número 3, el proceso del cambio. ¿Cómo fue el proceso que influyó para que Saulo de Tarso cambiara y se volviera ahora en el apóstol Pablo? A mi manera de ver, lo narra desde el verso 15 al verso 19. Y número 4, la verdad evidente. Es decir, que todos los acontecimientos que está mostrando son los que certifican que Pablo verdaderamente había cambiado, que ya no era el mismo que se había presentado con anterioridad. Entonces allí está
propuesto en divisiones a manera de bosquejo, resumido allí toda mi pericopa, con 4 párrafos. Mire que implica toda mi pericopa, desde el verso número 11 hasta el verso 24, y allí esas etapas que a mi manera de ver están mostradas en el texto bíblico, las considero allí como un bosquejo. Eso es el reconocimiento de los párrafos. Y por último, identificar posibles digresiones. Las digresiones vamos nosotros a obviarlas. No vamos a trabajar esa parte nosotros en este exégesis. Esa parte no la vamos a trabajar. Así que no se preocupe por eso. Si es que tuviera o no tuviera, eso vamos a obviarlo. Nosotros no lo vamos a trabajar. Lo número cuarto que vamos a trabajar, que eso sí vamos a trabajar, es determinar el tema del pasaje provisionalmente. Aquí usted puede proponer un tema que posteriormente, al seguir analizando su pasaje bíblico objeto de estudio, usted pudiera cambiar el tema, porque se va a dar cuenta que no es el principal énfasis que está haciendo el escritor bíblico. Entonces, el tema que yo puse aquí para esta exégesis o dentro de los pasajes que estoy examinando es defendiendo la fe ante los falsos maestros. Ese es el tema, porque a mi manera de ver es de lo que está hablando este texto, defendiendo la fe ante falsos maestros. Y pues recordando que mi exégesis bíblica que yo estoy trabajando es para enseñarle a los líderes de la iglesia y ponerlo alerta ante los maestros falsos. Entonces mi tema está alineado con lo que yo antes había propuesto, defendiendo la fe ante los falsos maestros. Esta fase es mucho más sencilla de poder trabajarla porque ya únicamente involucra un análisis personal de lo que ya ha venido trabajando y que le puede ayudar para simplificar ya el trabajo en esta etapa. Y con eso termina la fase número 4. Es súper que corta. Es una cuestión nomás de volver a revisar y de examinar una vez más el pasaje objeto de estudio. Muy bien, hasta allí, por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden realizarla. Si estamos claros hasta allí. Ok. ¿Puede ser del mismo tema de la Biblia o un tema que nosotros entendemos? El tema debe ser acorde al pasaje que está usted analizando, ¿no? Y recordemos que al inicio, eh, cuando se propuso el objetivo de su exégesis bíblica, allí usted planteó con qué objetivo está trabajando la exégesis bíblica. Y recordando que usted seleccionó un pasaje con esa intención de enseñar o de predicar, entonces ese tema aquí le va a certificar que usted está en la dirección correcta. Porque a la final usted dice, no, pero si esto no tiene nada que ver con lo que yo quería enseñar, porque ya analizó bien, entonces usted tendría allí que cambiar todo, porque se da cuenta de que no está en el rumbo correcto. Es como cuando usted va a predicar del amor y cogió un pasaje que aparentemente hablaba del amor, pero usted al analizarlo, sus contextos, habla más bien de los juicios. Entonces de amor no tiene nada. Dice, no, yo he estado equivocado, la verdad, tengo que cambiar todo y replantear todo. Pues para eso nos ayuda la exégesis bíblica, justamente para eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok, creo que estamos claros entonces. Eh, hasta aquí. Bien, vamos entonces a hacer una pausa. Yo creo que ya a estas alturas están ustedes en la capacidad de trabajar. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Una Mi consulta. hermana ¿Están en Karina clases Apolinario, todavía? eh, Porque yo no escucho nada. eh, Mm. la hermana Karina